en la mañanera, ya terminó la mañanera, pero en la conferencia del presidente primero aseguró que no ha recibido respuesta alguna de los padres de los 43 normalistas para reunirse. Pues están muy enojados. Lo más probable es que se queden con su situación. Así, dice el presidente, hasta ahora lo que más satisfacción me produce es que hemos logrado reducir la pobreza. Eso es para mí lo más satisfactorio. La pobreza y la desigualdad, a pesar de que nos tocó enfrentar la pandemia y otros factores externos. Y dice que mañana va a platicar con Biden, pero con quien se lanzó fue contra Carla Quintana. Carla Quintana era la que manejaba el número de desaparecidos en este país. Bueno, dice, se va de aquí porque desde que está en gobernación comienza a declarar que hay 126,000 desaparecidos, siendo ella la responsable, y que además la mayor parte de los desaparecidos eran del gobierno nuestro, cuando nosotros no reprimimos, nosotros no desaparecemos a nadie, nosotros no permitimos masacres, no torturamos, nosotros somos respetuosos de los derechos humanos, es una convicción. Pero si eso se hacía en gobiernos anteriores, es una falla terrible. ¿Por qué no hubo alguna investigación, algún tipo de castigo contra algún responsable de masacres, desapariciones, asesinatos de gobernantes de regímenes pasados? Ni uno. Cero. Me da la impresión que simplemente se trata de un fenómeno terrible del deterioro de la seguridad del país que ha permitido y permite el poder público con la tolerancia, sobre todo, a los grupos delictivos. Los grupos delictivos son los que antes y ahora desaparecen a las personas. No hay una Gestapo del gobierno, ni la hubo, que desapareciera personas. Cientos de miles de personas eran los delincuentes. Y esos delincuentes siguen funcionando como si nada en este régimen. Ese es el problema. Nadie acusa al actual gobierno de ser el que desaparece o el que masacra. En algunos casos sí hay involucramiento de militares y es inocultable, pero son una minoría. Sabemos que el problema de México es responsabilidad del gobierno porque no hay una política de seguridad razonable, hecha por personas pensantes, sino por demagogos. Lo manejas demagógicamente y eres capaz de decir en México no hay masacres. Eres un demagogo si dices eso, no puede ser otra cosa, porque en México sí hay masacres. Entonces, ¿a qué se refiere? ¿Echarle la culpa a los gobiernos anteriores de que desaparecían gente? Bueno, que lleve a uno de los desaparecedores y le haga un juicio. A uno. Agrégale que tampoco se hace nada por buscar a esos desaparecidos. Tampoco. Bueno, 2 perlitas, ahí te van. Una actitud increíble. 2 perlitas. Martí Batres aseguró que 44% de las personas reportadas como desaparecidas en la capital se ausentaron voluntariamente. Sí, puede ser. Pero el otro 60 y tantos %. Otra. Ante los señalamientos que colocan a Zacatecas
como punto de desapariciones masivas de migrantes el gobernador David Monreal Ávila. Dice que es en Durango donde opera una banda de extorsionadores, secuestradores bien organizada y además en complicidad con funcionarios. Y asegura que no va a permitir que le echen la culpa a su estado. Bueno, pues si se trata de eso, se pueden poner en concurso. Vamos viendo estadísticas, vamos viendo el nivel de delincuencia, muertos, desaparecidos, levantados y sobre todo poblados fantasmas. ¿Cuántos tiene Durango y cuántos tiene Zacatecas? Ya, con eso. Durango también dice, fuchi, a mí no me llamen. Pero es lo terrible, ¿no? Que entre Zacatecas o Durango o Nuevo León o Tamaulipas se estén echando la pelotita, cuando tiene que ser el gobierno federal quien nos dé la certeza de que en este país no va a haber un desaparecido más y no que no le han exigido la renuncia a Carla Quintana, pero sí ella prefirió hacerse a un lado, ya que sabía que sus cuentas nunca estaban de acuerdo con las cuentas que tiene siempre otras cuentas el máximo líder de la 4T, Andrés Manuel López Obrador.